Saludos. Voz para el cambio, una ventana de compromiso con la patria y con una humanidad mejor que es posible, con un mundo de menos exclusiones. Hoy tenemos un programa especial, como hemos procurado hacerlo durante todo el mes de la familia, y mes que tiene el 25 de noviembre ahí marcado con una connotación muy especial. Es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y esto a propósito de que un día 25 de noviembre del año 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Y entonces se acordó conmemorarlo de manera internacional en contra de la violencia a la mujer. Propiciar políticas, actitudes, comportamientos, digamos que tiendan a la equidad de género. Sin embargo, lo que hemos tenido es más violencia contra las mujeres. Lamentablemente, pero esa es la gran verdad. En el caso de la República Dominicana, esa violencia tiene múltiples maneras de presentarse. El punto más dramático de esa violencia se expresa a través de los feminicidios. Y los feminicidios dejan una secuela terrible, tremenda. No es solo que alguien, porque tuvo unos vínculos, porque tiene unos vínculos afectivos de pareja con una muchacha, termina quitándole la vida simple y llanamente porque la relación terminó o porque ella decidió cortar las relaciones. Cosa a la que tiene derecho. No es solo que se pierde una vida joven o que alguien le quita la vida a una persona joven sin ningún derecho, porque a eso no hay derecho, sino que deja hijos en la orfandad. ¿Cómo puede levantarse un ser humano sin la madre? Pero sobre todo cuando la madre ha sido asesinada. Y asesinada en la mayoría de los casos por su padre. Es terrible. Y entonces la familia de la madre tiene que hacerse cargo de esos niños huérfanos. Normalmente familia empobrecida, que se le agrava mucho más la situación, porque esa madre asesinada ya no va a producir más, no va a trabajar. Pero ¿cómo se desarrolla esa criatura, ese niño, esa niña, o ese joven, o esa joven, con un padre asesino? En algunos casos el padre también se suicida. Y entonces ya pierden los dos padres. Pero aun cuando el padre no se suicida, su padre es un asesino que fue a parar a la cárcel. Y aun cuando salga de la cárcel, sigue el trauma en ese niño, en esa niña, de saber que fulano de tal es su padre y que mató a su madre. Entonces, es un drama terrible. Y eso deja secuelas inmensas. En muchos casos, en la mayoría de los casos, son heridas emocionales que no se curan nunca. Entonces, es un cuadro terrible el que se le presenta a estos niños, a estas niñas, cuando vienen de un hogar donde ha ocurrido la tragedia del feminicidio. Simple y sencillamente eso es desolador, eso es terrible. Pero hay otras manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Está el tema de la discriminación por ser mujeres. O el tema de menor salario frente al hombre, aun cuando hagan igual trabajo. Por el tema o por el hecho de ser mujer. En muchos casos, la mujer tiene más competencia que el hombre en un mismo trabajo y sin embargo, la mujer recibe una paga inferior o un salario inferior por la condición de ser mujer. Entonces, la situación de la mujer es muy grave. O el tema de las violaciones a una menor de edad, o de una unión, o de un casamiento, un matrimonio infantil, cuando esa niña no está
en edad madura, en términos psicológicos, para asumir los compromisos, la responsabilidad que implica la maternidad y la conducción de un hogar. Es un cuadro muy complejo, muy diverso, el que sufren las mujeres en estos tiempos. Eso, por supuesto, tiene sus orígenes, tiene sus causas, sus razones causales en un orden estructural, en lo socioeconómico y en lo político. Y de alguna manera en lo ideológico, porque hay una cultura machista que se asienta en nuestras sociedades. Entonces, esa cultura machista va construyendo una especie de ideología del machismo que afecta a las mujeres. En el caso nuestro, en la República Dominicana, esto ofrece cifras o estadísticas simplemente terribles. No sé, señor director, si tengo en contacto a los invitados de hoy, Fernando Quiles de Puerto Rico y Edwin Doria de Colombia. No lo tengo todavía en contacto. Está invitado también Narciso Isaconde. Nos acaba de llamar para decirnos que va a entrar a las 8 de la mañana porque se le presentó tempranito una dificultad. Comentaba que en el caso de la República Dominicana, el código nuestro, un código del siglo XIX, aunque tengan algunas disposiciones, siguen siendo letras muertas, porque aquí la situación sigue su agitado curso y no hay una normativa o una aplicación de la normativa escasa, pero que están ahí, pero no hay aplicación. Terminan siendo letras muertas con todo lo que uno encuentra en las sociedades. El 36% de las mujeres jóvenes se casa o se une antes de los 18 años, tiempo en que deben estar estudiando y formándose para poder asumir mañana con una madurez psicológica y de formación cultural, educativa, integral, que le permita entrar al mundo de la maternidad y de la conducción de un hogar. Sin embargo, es una cifra muy alta. El 36% entra, se casa o se une. Unirse, el concubinato, ¿no? Establecer una relación de pareja con un hombre sin llegar al casamiento legal, ¿no? Y normalmente estas muchachas se casan o se unen con hombres que muchas veces le duplican la edad. Entonces no hay la debida comprensión o la debida emociones iguales, porque la distancia en edad es muy marcada. Y hemos visto en días pasados un hombre de 67 años asesina en La Vega a su pareja que tenía 17 años. Él vivía en los Estados Unidos, venía con frecuencia o proveía, ¿no? Vino y no bien tenía 20 días aquí de llegar, fueron a una fiesta y asesinó a la muchacha con apenas 17 años ella y él con 67. Una diferencia de edad de 50 años, de medio siglo. Sencillamente terrible la situación. Pero hay más datos escalofriantes en el caso de la República Dominicana. En el caso nuestro hay un dato por ahí espantoso. Una de cada 5 adolescentes entre 15 y 19 años ha estado embarazada en la República Dominicana. Y de el 34%, en el caso nuestro, el 34% es mayor a la media de lo que pasa en América Latina. A nosotros solo nos supera Nicaragua y Honduras en esta materia del casamiento de muchachas jóvenes que han estado embarazadas, casadas o en unión libre. Entonces, una muchacha adolescente o una niña que se case, que tenga hijos, ¿cómo va a levantar a esos muchachos? Muchachos que finalmente terminan solo en una casa, o lo educa la televisión o la radio, o la internet, las redes sociales. Es un cuadro sumamente difícil. Es decir, la violencia tiene múltiples caras, múltiples facetas o múltiples razones causales contra la mujer.
Entonces, cuando Naciones Unidas asume el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la discriminación o contra la violencia hacia las mujeres, está pensando, lo está asumiendo para que se elaboren políticas que tiendan a mejorar el nivel cultural, el nivel de formación de las niñas, de las jóvenes, para que se preparen hacia la vida adulta. Y sin embargo el cuadro es sumamente difícil. Entonces hay que ver todas las razones causales, estructurales de este tema, que tiene que ver con razones laborales, razones de formación, razones de hogar, muchos hogares monoparentales, donde normalmente la mujer queda sola por una paternidad irresponsable que ha ido creciendo en toda América Latina y particularmente en la República Dominicana, cuando en un hogar el padre debe estar presente para poder criar, formar a los hijos conjuntamente con la madre, y entre los dos trabajar para proveer lo necesario, lo indispensable, para que en ese hogar no falten esas cosas y que los niños, las niñas puedan desarrollarse con cierta armonía, con cierta protección, los consejos y todo esto. Por además, está el tema de las políticas públicas que deben tender a desarrollar armónicamente a la familia, porque la familia es el núcleo básico de la sociedad. Sin una familia bien articulada, ¿qué podemos esperar en la sociedad? Porque la sociedad se nutre de lo que nos viene de la familia. Entonces eso es fundamental. Eso es fundamental. Bueno, ahí alguien termina de entrar, pero debe prender la cámara para poder tener el contacto necesario. No sé si es Fernando Quiles o si es Edwin Doria de Colombia. Saludos. Saludos. Fernando Quiles, hermano, ¿qué tal? Cuánta alegría verlo. Saludos, Alfonso. El placer es mío estar en tu programa en la mañana de hoy. Si Juan Francisco estuviera aquí, me diría, pero ser más con Fernando. Mira la barba que tiene, es una persona con cierta edad y entonces es normal que la persona con cierta edad, y no quiero discriminar, eso lo dice Juan Francisco, tienen dificultades para esta conectividad, ¿no? Pero Juan Francisco no está aquí y eso yo, por supuesto, no lo voy a decir. Fernando, ¿qué tal? Saludos. Saludos, un abrazo desde Puerto Rico. A pesar de que hablamos frecuentemente, pues ya hace un poco más de un año que estuve por allá visitándolos a ustedes, pero esto de la pandemia pues nos ha impedido regresar y nos ha mantenido en la distancia. Usted puede regresar cuando quiera. Dicen algunos facultativos, personas que están sanas, así como usted, no tienen por qué usar mascarilla. Bueno, son opiniones de algunos facultativos. Fernando, mira, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los feminicidios, tiene múltiples caras, pero normalmente son las mujeres las que abordan estos temas. Y ahora el 25, quiere decir el miércoles, tuvimos aquí un panel con 5 mujeres, pero mujeres de calibre. Lucía Muriel desde Alemania, Aura Pareja desde Colombia, Romelinda Grullón desde Puerto Rico, aunque es dominicana de La Vega. Ustedes se han quedado allí con Romelinda. Pues Romelinda se ha quedado con ustedes. Cual que sea la explicación, es lo mismo. La Vega perdió a Romelinda y el país también. Ella me dirá que oye, sintonía. Y de República Dominicana, Francisca Peguero y Sharon Pringle de Panamá. Pero queríamos también tener una mirada de estos temas y de estos problemas de los feminicidios, la discriminación contra las mujeres que migran, contra las refugiadas, todo el tema de las niñas y las jóvenes que salen embarazadas con una unión muy temprana, y eso entonces acarrea consecuencias para formar un hogar estable, con cierta madurez para poder conducir a una familia, es decir, la madurez para la maternidad. Entonces queríamos tener una visión o una mirada de hombres sobre estos temas. Fernando, estos temas en Puerto Rico, el tema de la mujer, discriminación, la migrante, el tema de la maternidad, el tema de los feminicidios, la lectura que hace Fernando de estos temas desde Puerto Rico. Pues mira,
esto es un tema bien complejo, bien delicado, el que nosotros los varones, los hombres, estemos hablando de él. Estaríamos caminando sobre una navaja de dos filos, ¿verdad? Quiero decirte que yo soy producto de un hogar donde todos eran varones. Ahí no tuve hermanas, apenas primas. Luego, la prole mía son 4 varones. Tampoco tuve la dicha de tener hijas mujeres. Ahora sí puedo decir que la mayoría son nietas, pero no obstante de provenir de un hogar de varones y tener varones, uno siempre busca la manera de sensibilizarse. Primero porque es hijo y lo más que uno adora es una madre, y la madre de tus hijos o la compañera que tú tengas. Y tú tienes que desaprender porque lamentablemente la cultura desde tiempos inmemorables es una cultura machista. Incluso cuando le buscas el origen bíblico, habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego, al ver lo triste, fue que vino y que creó a la mujer arrancándole una costilla, ¿verdad? Eso es lo que dicen las escrituras. Sabemos que en el tema de la evolución, pues es muy distinto eso. Pero estamos en siglo XXI y todavía en muchos lugares, y nosotros no somos la excepción con todo lo que hemos adelantado, de que vivimos en una cultura patriarcal. Y hay que erradicar mediante la educación y cambiar los patrones culturales. Por ejemplo, el otro día yo te mencionaba que la música popular es la música ayuda a perpetuar eso, ese discrimen hacia la mujer, de tenerla en un segundo plano, de no valorarla, etcétera, etcétera. Mi primer contacto con una organización de índole feminista fue por cuestiones laborales. En el año 2010 yo fui seleccionado en una organización sin fines de lucro para ser un técnico empresarial para ayudar a estas mujeres que son víctimas de la violencia, ya sea por agresión sexual o violencia intrafamiliar, de género, como la quieras llamar, a salir de ese ciclo de codependencia, porque esa es otra de las cosas que casi siempre la figura masculina, el varón, es el que administra los bienes, el ingreso del hogar, cómo se reparte, cómo se gasta, y algunas veces no son los mejores administradores. Sabemos que las mujeres con poco administran mucho más y mejor el dinero familiar, el presupuesto familiar. Pues en esa entrevista me preguntan que por qué yo quería ser parte de esa organización. Y yo le dije, yo quiero también aprender y que me quiero sensibilizar y poder llevar ese mensaje a las personas que me rodean, a los estudiantes que yo tengo, porque también era profesor universitario. Y todo eso me fue cambiando la óptica y la perspectiva. Luego, ya no estando allí, pues entro como voluntario a trabajar conjuntamente con el Centro de la Mujer Dominicana, cuya directora ejecutiva Romelinda Grullón pues estuvo ahí en tu programa, como bien dijiste hace un rato. Y ahí empiezo a ver que esto es un tema mucho más complejo, profundo, y de lo que me estabas preguntando sobre los feminicidios, pues mira, al día de ayer se contaban ya 45 feminicidios en Puerto Rico. Y la gente en Latinoamérica, el Caribe, que nos está escuchando podrá decir, eso no es nada. Acá en tal lugar tenemos 100 o tenemos 200. Pero lo que sucede es
que en base a la población que tiene Puerto Rico. Puerto Rico ahora mismo en Latinoamérica y el Caribe ocupa el 4º lugar en base a la proporción de su población en relación a los feminicidios. La policía de Puerto Rico no los contabiliza de esa manera, porque para un crimen hacia una mujer que haya sido víctima, ¿verdad? Tiene que haber la figura de que fue una cuestión de que su pareja o expareja tomó su vida en sus manos. Por lo tanto, en las estadísticas de la policía de Puerto Rico aparecen mucho menos muertes de las que en realidad son en este año que llevamos, que se ha agudizado con la cuestión del encierro, por lo de la pandemia, teniendo mujeres en el mismo lugar donde está el agresor, porque no pueden salir a trabajar, porque no, por el toque de queda, por muchas razones. Pero sobre el tema de las inmigrantes, quiero explicar también que el Centro de la Mujer Dominicana no tan solo atiende mujeres de nacionalidad dominicana, sino que allí se atienden incluso puertorriqueñas, mexicanas, venezolanas, francesas, costarricenses, cubanas, mujeres que en un momento dado vinieron a Puerto Rico con una visa temporera de turismo quizás. ¿Por qué? Porque se enamoraron de un boricua, vinieron a Puerto Rico y luego surgió el detalle del rompimiento de esa relación por razones de abuso, de maltrato, etcétera, etcétera. Y al pasar el tiempo se quedaron en el país con un estatus irregular. No es que sean inmigrantes ilegales, sino que entraron legalmente, pero se le venció y se tuvieron que quedar y no tenían el apoyo familiar, y entonces recurren no tan solo al Centro de la Mujer Dominicana, sino a otras muchas organizaciones que están trabajando día a día. Para ellos no hay descanso, no hay días feriados, no hay fines de semana, donde pueden albergar a esas mujeres junto con sus hijos, si es que los tienen. Darle los alimentos, darle la ropa, empezar a darle toda una serie de talleres. Primero ver a una psicóloga, ver a una asesora o intercesora legal para ayudarla en su problema de estatus migratorio, y poco a poco irla sacando, ¿verdad? De esa pesadilla que podemos llamar, y hacerlas que ellas tengan confianza en sí mismas para echar hacia adelante. Y para eso era que se hacía ese trabajo de índole de emprendimiento, como un técnico empresarial, para descubrir en ellas ese talento que puedan tener para iniciar un pequeño negocio y que ellas puedan salir del ciclo de la codependencia, de que no necesitan esa figura masculina que sea la que lleve supuestamente el pan a la casa, sino que ellas se lo puedan. Algunas veces se les conseguía que reingresaran a estudiar, porque muchas no habían terminado de estudiar. Pero esto es un tema para largo, y sabemos que esa cultura que te estaba diciendo patriarcal está tan arraigada, que es prácticamente cuesta arriba poderla arrancar, pero poco a poco se van logrando pequeñas victorias. Gracias, Fernando. Ahí alguien tocó la puerta. No sé, señor director, si entró Edwin Doria desde Colombia o si hizo el contacto con Narciso. Bueno, seguimos, Fernando. Tocabas un aspecto que me llamó mucha la atención y tomé nota, lo de la música con unas letras que fomentan de alguna manera o que le dan como bien a esos valores. Es una cosa en la que hay que pensar, porque eso puede tener un corte institucional, gubernamental. En el caso de nuestro país, había una vez,
no es el cuento de la Caperucita. Una institución del Estado llamada regular música que podían salir en público, pero hoy con las redes es bien difícil controlar la emisión de una música no con doble sentido, sino con una letra terrible. Porque hay doble sentido que son artísticos, que son poéticos, agradan, pero hay otras letras que son vulgares. Era la tradición, las letras vulgares eran las que se prohibían. Pero ahora está el tema de música con una letra que incentiva al consumo de droga o al maltrato de las mujeres. Y hay un concierto de un músico, digamos que urbano, o de un reggaetón, con ese tipo de letra. Y hay muchas muchachas que van y tú sientes que se gozan aquello sin pensar en lo que están escuchando. Entonces, ahí hay cosas que hay que repensarlas desde la escuela, desde las iglesias y desde las políticas públicas también, pienso. Sí, eso que tú estás llamando del reggaetón, hay variantes y es lo que se llama el trap. Nosotros tenemos ahora un artista que lo que hace es recibir premios y premios por su música, que es el Conejo Malo, el Bad Bunny, que empezó con lo que se llama el trap, que es una variante del rap, pero que tiene ritmos de reggaetón y que ha calado tanto que tan pronto el individuo pone una de esas canciones, la sube a esas redes donde se consume ahora la música, porque ya la música no es mediante la venta de CD o LP, los cassettes que eran antes, los extras, que ya eso no existe, es tecnología pasada. Vende millones de copias, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo también ese artista, que de hecho se está sensibilizando hacia la mujer, en términos de que en sus últimas presentaciones hasta viste de falda, ¿verdad? Y lleva mensaje en su vestimenta. Ha ido moderando la letra de esas canciones, porque se estaba dando cuenta de que lo que estaba era fomentando. Nosotros tenemos un salsero de toda la vida, el sonero mayor Ismael Rivera, que tenía una canción muy bonita, Mi Jaragual, pero que se ha ido quitando de sonar, porque él habla de que él es el dueño de la mujer, de la casa, de la finca, del perro, del buey, y entonces nadie es dueño de nadie. Y lo que pasa es que para la época en que se compuso esa canción, en la época que se grabó originalmente esa canción, quizás no había un sentido de que eso abonaba al maltrato hacia la mujer. Yo te comentaba de la infinidad de canciones del ritmo de bachata, que por otro lado le llaman el amargue, de despecho y cosas así, que tiene que ver con esa situación de las relaciones interpersonales de hombres y mujeres, y donde en casi todo el tiempo es echando la culpa hacia la mujer. Y no quiere decir que el rítmicamente, sonoramente no sea agradable al oído, pero cuando tú te pones a profundizar en la letra, te das cuenta de que eso no debe ser así. En lugar de enaltecer la mujer, lo que hace es denigrar a la mujer. Ahora, según te digo eso, te digo lo otro. Nosotros tenemos nuestra orquesta que se le llama la Universidad de la Salsa, el Gran Combo, que en ninguna de sus composiciones nunca ha puesto una letra que sea denigrante hacia la mujer. Al contrario, siempre es enalteciéndola. Pues, y tú tienes que buscar qué artistas, qué hacen, y yo creo que se puede educar a nivel gubernamental, se puede educar a nivel institucional los ministerios o departamentos de educación de cada país, la empresa privada. Y ahora que tomamos lo de la empresa privada, aquí se habla mucho de la justicia
de igualar los salarios, porque se ha descubierto que una mujer ejerciendo las mismas funciones que un hombre en un centro de trabajo algunas veces gana menos que lo que le pagan al hombre. Y en eso pues se está ejerciendo mucha presión. Bueno, bien, Fernando, tenemos que ir a una pausa, pero quiero retomar un comentario inicial, una precisión. Fernando decía, refiriéndose a la palabra, a la Biblia, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero que lo vio triste y entonces de su costilla hizo la mujer. Extrae una costilla. Todavía pensemos que la cosa viene de ahí, pero ahí entonces hay una enseñanza. Dios vio al hombre triste, entonces para alegrarlo le extrajo una costilla y le puso a la mujer al lado. Si fuera así, la mujer está con nosotros para alegrarnos. Entonces hay que verla con esa alegría, con ese amor, con ese respeto, con una actitud diferente. Eso mismo explicaría que no hay necesidad de ejercer violencia contra la mujer, porque Dios entonces nos la puso ahí para la alegría, para acompañarnos. Entonces, supongamos que todo venga con ese origen que usted señala, eso explicaría o una razón poderosa y suficiente para nosotros quererla, mimarla, porque estábamos tristes y nos la pusieron ahí para la alegría. Pero vamos a una pausa y a ver si de regreso Narciso y Edwin pueden estar con nosotros. Si no, bueno, pues seguimos conversando del tema, una mirada desde los hombres al tema de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana, Voz para el Cambio por Telecanal 28.